Buen día, doctora. A mi equipo le tocó el tema de duración de la inmunidad y la eficacia de las vacunas contra la difteria, el tétanos y la tosferina celular a los niños. Mi equipo está conformado por Martínez Guevara, Laura Isabel, María Grajeda, María José y López Mendoza, Cristian Javier. Este artículo nos habla como introducción que la tosferina es la causante de la bacteria Bordetella pertussis, que cobra un alto precio alrededor del mundo, con un número de casos estimados de 24,1 millones y 161,000 muertes de niños menores de 5 años en el año 2014. A pesar de que la vacuna DPT ha disminuido el número de casos alrededor del mundo de la tosferina, esta ha resurgido en varios países y uno de ellos Estados Unidos, que desde 1970 ha habido una incidencia más alta en lactantes, pero un aumento desproporcional en adolescentes y adultos. Cabe mencionar que en Estados Unidos en el año 2017 se reportaron 18,975 casos y 6 muertes de bebés por esta enfermedad. Se cree que la disminución de la inmunidad por la vacuna es la responsable de los crecientes número de casos en Estados Unidos. En un estudio realizado por McGrill y Fishman, estimaron que la probabilidad de contraer tosferina aumenta 1,33 veces cada año desde la recepción de la última dosis del esquema de vacunación de la DPTA. Se obtuvieron resultados similares en algunos estudios de casos y controles. Estos resultados se interpretan como una evidencia de una disminución rápida y generalizada de la protección conferida por esta vacuna. O sea, la inmunidad está disminuyendo al paso del tiempo. Como método, este estudio se realizó en el estado de Massachusetts. Se utilizó una población determinada por edad y que tuviera como característica la transmisión de la tosferina. El modelo permitió encontrar infecciones de la tosferina post vacunación. Y con esto se empezó a hacer el estudio de los casos y controles poco a poco. En estas gráficas podemos ver la incidencia de la pertusis a través del tiempo. En cuestión de la gráfica A, podemos encontrar que desde el año 1920 a 1940 ha habido una incidencia de un poco más de 1,000 casos por cada 100,000 personas. Pero a partir de 1940 que se empezó a hacer la vacunación de la DPT, de células completas, empezó a disminuir poco a poco los casos. También en 1960, donde encontramos una gran disminución de casos hasta llegar aproximadamente a los 100 casos por cada 100,000 habitantes. Posteriormente hubo un rebrote, un pico, y posteriormente una baja muy grande hasta lo que fue a 10 casos por cada 100,000 habitantes, aproximadamente el año de 1970. Pero posteriormente, ese número de casos comenzó a subir poco a poco, gradualmente, hasta el año 2000, que llega casi a un promedio de los 100 casos por cada 100,000 habitantes. En la gráfica B podemos ver una incidencia de pertusis en los grupos de edad. Estos van de los menores de 5 años, de 5 a 10 años, de 10 a 15, de 15 a 20, de 20 a 40 y mayores de 40 años. En la gráfica podemos ver algunos colores. En cuestión de los azules, podemos ver que en el año de 1920 hay una gran incidencia de niños menores de 5 años, un alrededor entre 15,000 a 20,000 por cada 100,000 habitantes. Posteriormente comienza a descender conforme va los años avanzando. Sí, en el año 1920, 1940, lo que son los niños aproximadamente entre 5 y 10 años sufrían mucho menos de esta enfermedad, hasta llegando casi los 10 años, es como los últimos casos que se tienen. A partir de ahí son mínimos los que se ven. En el año 1960 podemos ver que la incidencia más alta se encuentra entre los niños de 5 a 10 años, pero lo que es de 1980 al 2000, podemos ver que es una incidencia continua, tomando en cuenta que en niños menores de 5 años hay un poco más de 1,000 casos, luego hay un pico entre niños de 5 a 10 años, disminuye la incidencia a los 10 años,
pero hay un nuevo pico más alto de lo que son personas entre 15 a 20 años. Posteriormente comienza a disminuir hasta las personas mayores de 40 años, son las incidencias más bajas. En la gráfica C podemos ver lo que es la susceptibilidad de las personas según su edad para la pertusis, según la época de los años. Podemos ver que las incidencias más grandes que se ven es en 1920, 1940, son los niños, ¿sí? Niños aproximadamente menores de 5 años, ¿sí? Pero posteriormente, los niños menores de 10 años para arriba, o sea, hasta los años, hasta personas de edad de 80 años, tiene una susceptibilidad muy, muy baja. Esto era porque en ese tiempo no existía la vacuna. Como no existía la vacuna, las personas conseguían su inmunidad a través de contraer la enfermedad. La contraían, se curaban y quedaban con su inmunidad a través de la enfermedad, que era una inmunidad mucho más fuerte y resistente que la que se adquiere a través de la vacuna. Por eso después de 1940 en adelante se empieza a ver un aumento, un incremento de la susceptibilidad según la edad. Podemos ver que ya en el año 2000 se encuentra que las personas de 60 años todavía tienen una susceptibilidad, aunque sea baja, pero todavía la presentan, ¿sí? Casi todas las personas de 60 para abajo tienen susceptibilidad y así conforme va los años. Esto se ve marcado que en 1940 en adelante ya se empezó a dar la vacunación, empezó a haber una inmunidad a través de la vacuna, pero como dicen las investigaciones, se empieza a perder lo que es la inmunidad conforme pasa el tiempo y uno se va volviendo más susceptible conforme pasa el tiempo. Algunos hallazgos claves que se han encontrado es que el promedio de la inmunidad derivado de la DPTA es de larga duración, aunque es variable según la persona. Se aprovechó un modelo que se encontraba de estudio, pero se hicieron algunas modificaciones, entre ellas se incluyeron la introducción de la vacunación de células completas en la década de 1940, pero con su posterior cambio a celular en 1990. Después, la introducción de los refuerzos del esquema completo de vacunación hasta los adolescentes y adultos. ¿Sí? El modelo se ejecutó para examinar la dinámica de la tosferina en 5 cortes simulados en niños nacidos entre el 1 de enero de 2001 y el 31 de diciembre de 2005, seguido desde la edad de 5 a 9 años. Hola, soy Laura y yo les voy a hablar acerca de las medidas de protección de la vacuna tétanos, difteria y tosferina celular. Como ya se les mencionó anteriormente, pero solo como para ponerlos en contexto un poquito, a mediados de la década de 1970 en Estados Unidos hubo un resurgimiento de la tosferina, a pesar de que había una muy buena cobertura en la vacuna. Entonces esto llevó a cuestionarse el por qué estaba pasando esto, si es que la vacuna estaba dejando una inmunidad muy corta. Por este motivo, se realizó un análisis estadístico del 1 de mayo al 1 de diciembre de 2017, esto con el objetivo de examinar la asociación con dos medidas estándar más de protección de la vacuna debido al cambio relativo que se estaba teniendo en las probabilidades de adquirir tosferina, ya que no había así como que una variable bien definida o algo determinado en el por qué estaba pasando esto. Entonces, para realizar esto, se llevó a cabo un proceso. Primero, ¿qué se hizo? Se menciona, se varió la tasa de disminución de la inmunidad después de la vacunación de TAP, cuantificada como la probabilidad de que la inmunidad inducida disminuya en 5 años. Y en segundo lugar, se utilizaron modelos de regresión para poder estimar a partir de la simulación de los modelos la efectividad de la vacuna y la media en las 5 cohortes utilizadas. Estas cohortes fueron cohortes simuladas de niños de 5 a 9 años, además de que también se buscó determinar los rasgos vacunales de la DTaP que mejor nos pudieran explicar los datos epidemiológicos que se habían obtenido en Estados Unidos. Y bueno, ¿qué resultados se obtuvieron? Los vamos a ver ahorita. Primero, los resultados entre la asociación de las medidas de protección de la vacuna se encontró, tal y como se esperaba, que la efectividad estimada de la vacuna aumentó a medida que el grado de disminución disminuyó. O sea,
Se superó el 90% cuando la inmunidad disminuyó en menos del 15% de los individuos en 5 años, además de que se encontró una asociación fuerte pero inversamente positiva entre la eficacia de la vacuna y el cambio anual en las probabilidades de adquirir tosferina. Aquí en esta imagen o en la gráfica se trata o se analiza las tasas de incidencia simuladas en niños de 5 a 9 años. En esta, por ejemplo, en la primera se menciona que si hay un 8% de probabilidad de que la inmunidad disminuya en 5 años, pero al ser una vacuna efectiva y larga duración, pero lenta, se mencionaba que había aún así un 96% de que la inmunidad siguiera, entonces esto era muy bueno, pero se vio algo como que alarmante, que era que la incidencia de la tosferina se estimó que iba aumentando casi linealmente con la edad. O sea, en promedio se aumentó un 43% después de cada año desde la última dosis recibida de la vacuna. ¿Y cómo se interpretaba esto? Bueno, el artículo mencionaba así textualmente. Dice, este resultado se interpreta mejor como una consecuencia de la alta transmisibilidad de la tosferina. Aquí el artículo hacía referencia a que, aunque había mucha cobertura de la vacuna y era buena, se mencionaba que estaba por debajo del umbral crítico. ¿Esto por qué? Porque se mencionaba que la circulación y el riesgo de la enfermedad estaban muy presentes y eran muy altos en este grupo de riesgo. ¿Por qué se considera a los niños como un grupo de riesgo? Porque se mencionaba que son grupos con altas tasas de contacto ya que son escolares. Entonces, el artículo mencionaba que había un pico de 1 a 3 años después de la última recepción de la vacuna. ¿Esto qué resultados nos daba? Pues habías mencionado que una disminución del riesgo de tosferina. ¿Por qué? Porque se menciona que al ser la transmisibilidad tan alta en un grupo de niños susceptibles, pues esto se agota rápidamente o se termina rápidamente. Entonces nos trae como beneficio pues que se limita la transmisión. Pero aquí entró en duda la durabilidad de la inmunidad vacunal. Fue algo muy cuestionable, pero mencionaba que esto dificultó tanto la interpretación y la validez como una medida de protección. Pero, respecto a la eficacia estimada de la vacuna, se encontró que la efectividad en niños de 5 a 9 años iba a superar el 75% y que más del 65% de los niños permanecían inmunes a la tosferina 5 años después de la última dosis y que cuando la efectividad de la vacuna superaba el 90%, los casos de tosferina se volvían cada vez más y más aleatorios. Es por eso pues que se debía continuar con el esquema. Y de acuerdo al análisis y a los datos actuales que se habían encontrado, bueno, en ese entonces, los datos epidemiológicos de Estados Unidos, se encontró que la vacuna confería tres cosas principales. Una, nos iba a dar protección a largo plazo. Dos, iba a reducir la transmisión en general. ¿Por qué? Por la tercera que ya mencionamos. Se iba a inducir la inmunidad de rebaño. Por eso es que esto era algo muy importante y muy beneficioso. Bueno, para continuar hablándoles un poco sobre lo que hicieron estos investigadores en este trabajo, vamos a hablar ahora sobre la asociación entre el odds ratio y la decreciente efectividad de la vacuna. Ellos estimaron un incremento anual relativo, esto respecto a la vacuna, que evaluaron durante 4 años desde una última vacuna acelular, evaluando en este caso el grado en el que perdía su efectividad, en contraste con lo que arrojaban estudios previos de donde el odds ratio era de 1.42, lo cual quiere decir que cada año la vacuna perdía su efectividad en un 42%. Ellos infieren que pues esto es una medida bastante exagerada, por así decirlo, decir que pierde un 42% de efectividad cada año. Entonces, si lo extrapolábamos o lo aplicábamos a estudios anteriores, pues claro que daba una conclusión errónea respecto a la disminución de su efectividad, puesto que sería muy rápida.
Y bueno, claro, hay varios puntos todavía a discusión que, que tienen tanto estos investigadores con otras investigaciones, siguen en el aire, por así decirlo, o están a debate, tales como que las relaciones serológicas no son parámetros fiables todavía porque no tienen la suficiente claridad para hacer una evidencia. También otro punto que está a debate es que las vacunas celulares reducen con mayor éxito que las acelulares la transmisión de la enfermedad. A su vez mencionan que existen otras vacunas capaces de... No, perdón. Se debate la capacidad de una vacuna y de otra, como les comentaba, de la celular y de la celular. Sin embargo, pues se conoce algo sobre la forma en la que en el organismo se está generando la inmunidad, pero no se ha dominado o no se ha terminado de comprender este tema. Entonces, por eso existe un debate sobre si la celular genera una inmunidad más duradera o mejor que la acelular. También se ha debatido bastante el hecho de que la vacuna celular pues no reduce la transmisión de la tosferina y se cree entonces que esta no es adecuada para su control. Claro, hay otros estudios que mencionan que la vacuna celular previene los síntomas de la enfermedad, pero no la infección transmisible. Esto se basa, claro, en estudios que se han hecho y ya se han buscado y concluido resultados, pero pues están hechos en animales, entonces no se cree que exista suficiente evidencia para decir que en los humanos sucede de la misma forma. Y pues les comentaba la diferencia entre la inmunidad que genera la vacuna acelular con la celular todavía está en debate porque pues no se comprende en su totalidad este mecanismo. Bueno, ahora vamos a hablar un poco sobre las limitaciones que refieren los investigadores en este caso. Bueno, ellos dicen que evaluaron una efectividad, por ejemplo, de la vacuna cuando se tenía refuerzos, solo que ellos no saben, no están seguros de si la efectividad mejora con estos refuerzos o es un factor independiente. Tampoco contaban con una estimación de la tasa creciente de la inmunidad de la vacuna de refuerzo, en este caso también a celular. Y ellos pues también habrían querido extender el estudio para ver si de verdad esto representaba un factor importante, el tener un refuerzo de esta vacuna, o si no representaba una medida importante en este caso. Ellos pues también decían que quizá esta pudiera ser una limitación para que el estudio que ellos realizaron lo pudieran emplear en otros modelos de investigación para controlar o evaluar eficacia de ciertos modelos y pues también para estimar el efecto de futuras estrategias de control, hablando epidemiológicamente de estos temas de si vacuna celular o celular. Y bueno, por último, los investigadores llegaron a ciertas conclusiones que les voy a compartir, en donde mencionan que la probabilidad de contraer Bordetella pertussis pues va a tener mucho que ver con los defectos de la durabilidad de la protección que induce la vacuna, en este caso, así como que la vacuna acelular no tiene una protección perfecta, pero sí brinda una inmunidad de larga duración, o sea, tiene como sus fallas, pero eso no significa que vaya a desaparecer en un periodo de tiempo muy corto. Y por último, pues menciona que Bordetella pertussis tiene características epidemiológicas bastante complejas, por lo que podría ser otro de los factores que afecten pues la inmunidad o la protección que confiere esta vacuna al organismo. Entonces, si no solo son factores relativos a la vacuna, sino factores externos como
las características epidemiológicas de Bordetella pertussis en este caso. Y pues es el debate que, no el debate, es el enigma que queda en este caso, pero no significa que la vacuna no confiera inmunidad o que no funcione. Simplemente que hay como esos pequeños defectos y aún así pues se considera muy importante que se reciba la vacunación en tiempo y forma pues para evitar futuras enfermedades como en este caso pues puede ser la tosferina. Muchas gracias.